La realidad técnica del Patriot PAC-3 y el análisis del profesor Theodor Postol del MIT. La narrativa del 90% contra la cruda realidad. Hola a todos, bienvenidos una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. Miren amigos, si uno analiza la historia militar reciente, se da cuenta de que la guerra moderna ya no se decide únicamente por quién tiene más soldados en el barro o quién desfila con más tanques por una avenida. Hoy en día, el teatro de operaciones global se sostiene sobre un trípico fundamental. Tres pilares que determinan la supervivencia de cualquier nación. Primero, la guerra de drones, tanto en su faceta ofensiva como en la defensiva de punto. Segundo, los misiles ofensivos de alta velocidad y capacidad de saturación. Y tercero, la capacidad de interceptar esos misiles mediante sistemas de defensa aérea y antibalística. Si un ejército flojea en cualquiera de estos tres elementos, la mesa se le cae por completo. Lo vimos en el conflicto de Nagorno-Karabaj en el 2020, lo estamos viendo de forma continua en el frente de Ucrania y lo observamos en cada punto caliente de Oriente Medio. Y dentro de este triángulo, la narrativa dominante siempre ha girado en torno a la tercera pata, la famosa defensa antiaérea. Durante años, telediarios, las notas de prensa oficiales del Pentágono y los comunicados del Ministerio de Defensa de Israel nos han vendido una idea tranquilizadora y espectacular. La existencia de un escudo invisible, una cúpula tecnológica prácticamente impenetrable, representada por sistemas como el Patriot en sus versiones PAC-2 y PAC-3. El sistema TAAD, los interceptores Arrow 2, Arrow 3, la célebre cúpula de hierro Iron Dome, pues nos han repetido hasta el cansancio que estos sistemas logran tasas de intercepción y éxito de un 90% incluso superiores. Es decir, que de cada 10 misiles o cohetes que te lanzan el enemigo, 9 son pulverizados en el aire como si nada. Suena fantástico, ¿verdad? Da una sensación de seguridad absoluta a la población y a los líderes políticos. Sin embargo, aquí en esta mesa no nos dedicamos a leer folletos publicitarios de las grandes corporaciones de defensa ni a repartir eslóganes oficiales, ¿verdad? Nos dedicamos a contrastar la narrativa con la ciencia dura. Y para analizar la efectividad real de estos sistemas, hoy nos apoyamos en el trabajo minucioso de uno de los mayores expertos del planeta en física militar y sistemas de armas, el profesor Theodor Postol, ex asesor científico de la Marina de los Estados Unidos y profesor emérito del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. El profesor Postol no opina desde la especulación política, opina desde la ingeniería, la termodinámica, la física de partículas y la trigonometría. Y tras analizar los datos técnicos de los enfrentamientos recientes y revisar minuciosamente los fotogramas de videos de los ataques balísticos de Oriente Medio, Postol llega a una conclusión que deja helado a cualquiera. La tasa real de intercepción del Patriot PAC-3 contra misiles balísticos modernos no está cerca del 90% ni siquiera del 50%. La evidencia empírica nos muestra que la efectividad real se sitúa en un raquítico 2% al 3%. Sé perfectamente lo que muchos de ustedes estarán pensando al escuchar esto. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que los gobiernos, los militares y las empresas nos mientan en la cara de esa manera con algo tan grave? Pues les tengo una noticia. Esto no es nuevo. Ya ocurrió exactamente igual en 1991 durante la Guerra del Golfo. En aquel entonces, durante la Operación Tormenta del Desierto,
el fabricante Raytheon y el propio ejército de los Estados Unidos salieron a anunciar con bombo y platillo que el misil Patriot había alcanzado una efectividad casi milagrosa del 96% con los misiles balísticos Scud lanzados por Irak. La mentira estuvo tan construida que los propios altos mandos de Pentágono, el secretario de Defensa Dick Cheney y el mismo presidente George W. Bush se lo creyeron a pies de juntillas. Y les digo una cosa, en el año 2000, 2001, pues yo paseaba por ahí en esos lares de Israel y hay un mall, un shopping center, eh, camino a Haifa, que se llama Grand Canyon. En ese mall hay un Scud partido en el techo. Hasta el día de hoy lo tienen como vitrina, como sensación, un roquetón de esos ahí colgado en el techo. Entonces, en ese momento, en los 2000, yo me preguntaba, ¿y no que los Scuds fueron tan eficientes? ¿Cómo es posible que este bicho haya penetrado acá? Lo único que realmente ha sucedido es que no explotó. Aparentemente era solamente un cohete señuelo. Pero lo que voy es de que el señuelo llegó al mall, penetró el techo del mall. Y los Scud, y no que no iban a dejar que ni siquiera pasaran la frontera. Eso ya me preguntaba yo en el 2000. Ahora tenemos la respuesta. ¿Saben cómo se descubrió la verdad? Tuvo que llegar el mes de febrero de 1992 en una reunión a puerta cerrada en Washington para que el ministro de Defensa de Israel les dijera en privado a los mandos estadounidenses, miren, dejen de celebrar, porque la realidad es que sus misiles Patriot no están interceptando absolutamente nada sobre nuestro territorio y los daños en el suelo son masivos. Como les digo, ahí tienen un rocket de esto colgando en uno de los techos de los moles. Posteriormente, el propio profesor Theodore Pastor, junto a su colega George Lewis, publicaron en 1993 un estudio independiente donde demostraron lo impensable. El Patriot no había logrado destruir la cabeza explosiva de ni un solo misil Scud iraquí durante toda la guerra. Cero Scud iraquíes durante toda la guerra. Cero. 6 años después, un panel de la Sociedad Americana de Física, American Physical Society, tuvo que rendirse ante la evidencia y confirmar que los análisis de Postol eran correctos. Pero amigos, la chequera siempre estuvo lanzando los 4 o 6 millones de dólares por tiro. ¿Mm? Pero claro, en 1991 era relativamente fácil tapar el fraude. Irak lanzó un número muy reducido de Scuds, apenas 40 misiles en un mes. Sus cargas explosivas pequeñas de unos 150 kilos, pues con esconder unos pocos puntos de impacto en el desierto y no mostrar los edificios destruidos, la narrativa del 96% se mantuvo viva. El problema es que hoy la guerra ha cambiado, la guerra es totalmente diferente. Hoy no caen 40 misiles al mes, caen salvas masivas de cientos de misiles balísticos con ojivas de más de 1000 kilos de peso, mucho más precisas y equipadas con contramedidas electrónicas. Y a esa escala, las leyes de la física ya no se pueden ocultar detrás de un comunicado de prensa. Amigos, la física no miente. ¿Por qué falla estructuralmente el PAC-3? Para entender por qué falla un sistema que cuesta miles de millones de dólares, tenemos que desarmar el problema en cristiano, como nos gusta decir aquí, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado el lenguaje burocrático y a mirar la física pura y dura que ocurre a 30 kilómetros de altura. Muchos defensores del Pentágono dicen, bueno, lo que pasó en 1991 era el PAC-2. Ahora tenemos el PAC-3, que es un misil totalmente nuevo, más rápido, más ligero y con un radar propio en la punta. Ahora sí funciona. ¿Eh? Pues bien,
El profesor Postol demuestra que el PAC-3 sufre tres barreras físicas insuperables que ningún software ni ninguna maniobra de marketing pueden corregir. Número uno, el pecado original. Nacer para cazar aviones, no misiles. El sistema Patriot se diseñó conceptualmente en la década de 1970 para destruir aviación tripulada, cazas, bombarderos o aviones de reconocimiento. Un avión comercial o un caza militar moderno es un objetivo grande, frágil y lento. Vuela a unos 250 o 300 metros por segundo, ¿verdad? Tiene alas de aluminio llenas de combustible y superficies de control delicadas. Si lanzas un misil PAC-2 con una carga de metralla de acero que explota a 10 metros de distancia, esa nube de metal triturará las alas y el fuselaje y el avión se cae al suelo de inmediato. Para eso el Patriot es un sistema fantástico. Pero un misil balístico no es un avión. Un misil balístico no necesita sustentación en las alas, no tiene piloto que se asuste y su cabeza explosiva es un bloque blindado de acero y titanio diseñado para soportar presiones brutales y temperaturas de misiles de grados al reingresar a la atmósfera. Si le tiras un puñetazo de metralla al costado, le romperás el alerón trasero o el tubo del motor, pero la ojiva explosiva seguirá volando a una velocidad endiablada hacia su objetivo. Número 2. La trágica geometría de la velocidad de cruce, the crossing speed. Aquí es donde la trigonometría se vuelve implacable, amigos. Imaginémonos la escena. Un misil balístico enemigo viene cayendo en su fase terminal, desde el espacio a una velocidad de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, casi 10,000 kilómetros por hora. Desde el suelo, lanzas un interceptor Patriot PAC-3 que sube a buscarlo a unos 1,5 kilómetros por segundo. ¿Mm? Cuando ambos vectores se encuentran en el aire, la velocidad relativa a la que se cruzan, lo que en la física militar se llama cross speed, superan los 4,5 kilómetros por segundo. Amigos, a esa velocidad brutal, el tiempo de interacción entre los dos misiles se mide en microsegundos. Para destruir la carga explosiva enemiga usando metralla como el PAC-2, la metralla sale despedida del interceptor a unos 2 kilómetros por segundo, pero como el objetivo pasa de largo a 4,5 kilómetros por segundo, el vector resultante de la explosión empuja los fragmentos de metal al ángulo inclinado hacia atrás. La metralla termina golpeando la cola del misil atacante, dejando la punta explosiva totalmente intacta. Es la misma analogía física que intentar detener un tren a alta velocidad disparándole a las ruedas desde un lateral con una escopeta de perdigones. Romperá los cristales de los vagones traseros, pero la locomotora delantera va a llegar a la estación e impactar exactamente igual. Tercero, la limitación del radar en la banda K de 30 GHz y el efecto cono. A ver, buscando solucionar el problema de la metralla del PAC-3, los ingenieros diseñaron del PAC-2, los ingenieros diseñaron el PAC-3. El PAC-3 no lleva una gran carga explosiva. Busca destruir el objetivo mediante impacto directo por energía cinética, lo que en el inglés se le llama hit to kill. Literalmente sería como golpear para matar, como una bala de impacto contra otra bala, ¿verdad? Para lograr semejante nivel de precisión, le instalaron un pequeño radar en el cono frontal de misil. Pero aquí la física vuelve a poner una trampa. Como el diámetro del misil es muy estrecho, apenas unos 25 centímetros, la antena del radar que cabe ahí dentro es diminuta.
Y las leyes de la radiación electromagnética dictan que si tienes una antena muy pequeña y quieres emitir un haz de radar estrecho y enfocado, estás obligado a usar longitudes de onda extremadamente cortas. En este caso, la banda K de 1 centímetro de 30 GHz. Este radar de banda K tiene una precisión angular excelente, pero padece de un fallo ciego catastrófico. No puede ver la punta de la ojiva. La cabeza de combate de un misil balístico es un cono afilado o redondeado, ¿no? Cuando las ondas del radar de 1 centímetro golpean esa punta pulida, la señal se dispersa hacia los lados y no regresa a la antena del Patriot. El radar PAC-3 detecta que hay algo grande volando en esa dirección, pero no puede discernir dónde empieza exactamente la punta metálica de la ojiva. Y ahí está el meollo del asunto, porque el asunto aquí era atacar directamente a la ojiva, no a un lado, no atrás, directamente a la ojiva. Tenía que ser punto contra punto, ¿no? Por lo tanto, cuando el PAC-3 intenta hacer la corrección final en milisegundos, en el 97% de los casos termina rozando el cuerpo central o la cola del misil enemigo. ¿Y qué ocurre cuando golpeas el cuerpo? El fuselaje se rompe en pedazos, pero la ojiva explosiva se desprende, ¿eh? Mantiene su masa y su momento lineal por pura inercia y cae exactamente en las mismas coordenadas de destino. El interceptor de $4 millones ha fallado por completo en su misión de defensa. Llegamos a este punto del guión donde les voy a proponer algo muy especial. No quiero que se queden solo con lo que les digo yo o lo que dice el profesor Posto. Les voy a dar las herramientas metodológicas para que ustedes mismos desde su casa se conviertan en analistas de inteligencia cuando vean imágenes nocturnas de ataques de misiles en las redes sociales o los informativos. Durante años, la narrativa oficial del Pentágono y de la empresa Raytheon sostuvo ante el Congreso de Estados Unidos un argumento insólito. Decían que no se podían extraer datos técnicos ni científicos válidos a través de simples grabaciones de video. Querían hacerle creer al mundo que el video no servía como evidencia. El profesor Postol demostró que eso es completamente falso. La física de las altas temperaturas deja una huella lumínica inconfundible en los sensores de las cámaras. Ok, vamos a aprender a leer el cielo nocturno fotograma a fotograma. La firma visual de una intercepción exitosa PAC-3. Cuando un interceptor cinético como el PAC-3 logra el milagro de impactar de frente, head-on, con la cabeza, contra una ojiva de un misil balístico medio que transporta 1000 kilos de alto explosivo, la detonación combinada genera una temperatura que alcanza instantáneamente los 5000 grados Kelvin. Tenga en cuenta que la superficie de nuestro Sol está a unos 6000 grados Kelvin. En un video grabado a 25 o 30 fotogramas por segundo, donde cada fotograma dura apenas 33 a 40 milisegundos, ese evento físico produce una secuencia inconfundible. Fotograma 1. Aparece una bola de fuego gigantesca y un destello blanco absoluto que satura y ciega temporalmente el plano focal del sensor de la cámara. No es una luz brillante cualquiera, es una emisión lumínica masiva provocada por una liberación repentina de energía de 5000 K. Fotograma 2. La bola de fuego se reduce abruptamente de tamaño y cambia de color a tonos rojizos. Esto ocurre porque el sensor de la cámara ya no está saturado y la nube de gas se está enfriando rápidamente. Fotograma 3. De pronto la bola de fuego vuelve a expandirse ligeramente. ¿Por qué? Porque las partículas metálicas oxidadas de la explosión salen despedidas hacia afuera a alta temperatura, creando una esfera luminosa de residuos. Fotogramas 4 al 9. La nube de partículas incandescentes se frena en alta atmósfera, se queda congelada en el espacio y se va apagando gradualmente a medida que se enfría durante varios segundos.
Si ustedes ven esa secuencia exacta en el cielo nocturno, pueden estar seguros de algo. Ahí arriba acaba de ser destruida una ojiva balística. Ahora, la firma visual del fallo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la intercepción falla? Aquí debemos diferenciar que el misil se lanzó. Si se lanzó un PAC-2, como el PAC-2 sí lleva una pequeña carga explosiva de metralla, si el misil pasa de largo y falla, explotará solo en el aire. Y eso es lo que normalmente vemos en los videos, ¿no? En el video verán un destello mediano en el cielo, pero inmediatamente después verán a la luz brillante de la ojiva enemiga salir intacta de la nube de humo, continuar su trayectoria parabólica y descender hacia la ciudad. Si se lanzó un PAC-3 y el PAC-3 no lleva una carga gran explosiva interna, depende del impacto, ¿no? Por lo tanto, si un PAC-3 falla y pasa de largo en la noche, el evento es completamente invisible para la cámara. El misil se desplaza en silencio en la oscuridad. ¿Y cómo sabemos entonces que el PAC-3 falló? Muy sencillo. Miren el suelo. En los videos analizados por el profesor Postol sobre los recientes ataques con las armas masivas en Oriente Medio, se observa un fenómeno devastador. A una velocidad normal, la prensa ve destellos lejanos y grita, miren, miren, están interceptando todo. Pero cuando Postol pone el video a una décima de velocidad, cámara lenta, la cruda realidad queda expuesta. Se observa caer una formación de 3 misiles balísticos muy juntos. De repente ocurre una única detonación en el aire a 5000 Kelvin. Un PAC-3 logró el acierto entre docenas de lanzamientos, pero inmediatamente después del medio de esa bola de fuego, 2 de los 3 misiles balísticos emergen completamente intactos, continúan sus viajes a 3 kilómetros por segundo y 2 segundos más tarde todo el horizonte de la ciudad se ilumina violentamente desde abajo hacia arriba cuando las cargas explotan en el suelo. En una salva donde cayeron entre 50 y 80 misiles balísticos sobre instalaciones estratégicas, las cámaras solo registraron una única intercepción real en todo el cielo. Sin embargo, a la mañana siguiente, los portavoces militares salieron a los medios a declarar una tasa de éxito del 90%. Las imágenes en supercámara lenta no mienten. Lo que ocurrió fue un colapso operativo del sistema de defensa. Y por supuesto que esto nos lleva al negocio del billón, al billón de dólares y el peligro geopolítico. Amigos, llegados a este punto de nuestro análisis, la pregunta que cualquier ciudadano con sentido común se hace es, si la física demuestra de forma incontrovertible que estos sistemas apenas interceptan un 2% o 3% de los misiles balísticos modernos, ¿por qué los gobiernos se siguen gastando una fortuna astronómica en ellos? ¿Por qué hace solo unas semanas se firmó un nuevo contrato por más de 4.700 millones de dólares para fabricar más interceptores Patriots? La respuesta nos lleva directamente a las tripas del complejo militar industrial. A lo largo de las últimas 3 décadas, los Estados Unidos y sus aliados se han gastado una cifra cercana a $1 billón en castellano. En la investigación, desarrollo, fabricación y despliegue de redes antibalísticas, admitir públicamente que un sistema de $1 billón no puede detener los misiles de un adversario regional supondría un desastre político, financiero y de reputación de proporciones bíblicas para los fabricantes y para los altos mandos de Pentágono, ¿verdad? Las grandes corporaciones de defensa se escudan, poner atención, se escudan en la propiedad intelectual y en las leyes de secreto de seguridad nacional. ¿Mm? Para no entregar los datos crudos de las pruebas al Congreso de los Estados Unidos. Se da la paradoja trágica de que el contribuyente paga la cuenta, pero ni los propios congresistas tienen acceso a la evidencia técnica
de que el producto que están comprando no funciona en combate real, solo enriquece a los productores. Y al productor le vale madre si funciona o no funciona. Al final, él está siendo pagado y en millonotes, en millones de dólares, en miles de millones, ¿eh? Y no es solo un problema de dinero o de corrupción burocrática, es la economía del desgaste en la guerra. Es que analicen las cifras, un solo interceptor Patriot PAC-2 cuesta aproximadamente $2 millones. Un interceptor PAC-3 roza los 4 a 6 millones de dólares por unidad. Un dron de ataque tipo Shahid o Geranio o similar cuesta apenas de $20,000 a $30,000. Siendo un poquito exagerado, ¿no? Incluso si un país es inmensamente rico, lanzar interceptores de $4 millones para intentar derribar drones de $20,000 es una ruta directa a la quiebra financiera y al agotamiento de inventarios. En cuestión de pocas semanas de conflicto de alta intensidad, las reservas de misiles defensivos se agotan, dejando las bases y las ciudades totalmente desprotegidas. Pero lo más peligroso de todo este mito de la cúpula impenetrable no es el dinero robado al contribuyente, es el autoengaño estratégico. Amigos, si los líderes políticos de la OTAN y de las potencias occidentales se creen su propia propaganda y asumen que están blindados bajo un escudo mágico del 90% de efectividad, madre mía, pueden cometer errores de cálculo geopolíticos fatales. Pueden escalar tensiones o entrar en dinámicas de conflicto directo contra potencias de primer orden como Rusia, China o Corea del Norte, pensando que sus capitales y sus bases militares están a salvo. Como bien advertía el profesor Postol en su entrevista, si la diplomacia falla y el norte de Europa o los países de la OTAN se ven arrastrados a una guerra abierta donde caigan salvas masivas de misiles balísticos e hipersónicos rusos, se van a encontrar con una sorpresa trágica. El TAAD, el Patriot, el PAC-3, no podrán hacer absolutamente nada para detenerlos. La ilusión de la defensa se evaporará en la primera noche de combate. El teatro de la geopolítica y de la guerra real, pues la propaganda puede ganar elecciones o subir las acciones en bolsa de una empresa de armamento, pero la física no entiende a ideologías. Cuando la gravedad, la velocidad de cruce y la termodinámica entran en juego, las matemáticas son las únicas que dictan la sentencia, amigos. Así pues, como siempre les digo, para entender lo que realmente está pasando en el mundo, no hay que quedarse con los discursos inflamados de las ruedas de prensa. ¿Se dan cuenta ahora por qué cada vez que Ucrania dice que ha derribado tantos escándalos? Yo siempre digo, esta información es oficial de Ucrania, pero siempre hay que tomarlo no con una pizca de sal, sino que con un puñado de sal. De la misma manera, tenemos la próxima entrevista con estos dos mismos señores, donde van a hablar de la eficacia y el poder de los misiles iraníes. No se lo pierdan, ¿eh? Esto es para nuestra edición dominical, ¿eh? Así pues, amigos, que hay que ir a las fuentes, revisar los datos independientes y analizar la realidad sin anteojeras. ¿Qué opinan ustedes de este desglose del profesor Postol? Sean sinceros, ¿creían que el Patriot era tan efectivo como decían los medios? Dejen su opinión en los comentarios de abajo, compartan este video si les ha parecido útil. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen esa campanita para no perderse nuestro próximo análisis geopolítico. Un saludo cordial a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio mañana domingo. No se lo pierdan esta barbarie que tienen los iraníes bajo la manga. Y ya mañana ustedes se enterarán por qué muchas de las decisiones del Pentágono tambalean. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao.
Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.